Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos, es un privilegio en este momento tener la oportunidad, como siempre, agradeciéndole a Dios que a través de este medio podamos llegar a cada uno de ustedes para compartir siempre la palabra de nuestro Padre Celestial. Estamos contentos que podamos tener la bendición siempre para compartir su palabra y asimismo que la palabra que nosotros compartamos siempre les sea de bendición. Ese es el propósito, esa es la razón por la cual Dios nos ha preparado hasta este momento para que nosotros seamos esas personas que transmitamos su palabra, para que todos los hijos de Dios y aún los que no son todavía sean bendecidos, que puedan escuchar su palabra, el mensaje, el amor hacia la humanidad. Todo lo que Dios habla a través de su palabra está relacionado y fundamentado en el amor. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así es que, amados hermanos en Cristo Jesús, el propósito de Dios para cada uno de nosotros es mostrarnos el amor que nos tiene, no importando de dónde seamos, no importando el color que tengamos, el tamaño, la cultura, eso no importa. Todos nosotros, amigos y hermanos, hemos sido creados en el propósito de Dios, fundamentados en el diseño, cuál es Jesucristo, para que a través de ese diseño seamos bendecidos. Así es que no se sienta usted como una persona que no tiene a lo mejor valor, que usted siente que tiene su autoestima por el suelo porque cree que no es nadie ante Dios. Amado hermano en Cristo Jesús, escuche esto. En muchas ocasiones nosotros vivimos y nos dejamos llevar por lo que el ser humano dice. Y a veces caemos en depresión o en ciertas formas de pensar porque la gente a veces nos señala, nos critica y nos pone hasta lo más bajo. Escuche muy bien esto. Ningún ser humano nos ha diseñado nosotros. El ser humano ha sido creado y diseñado y formado en el vientre de la madre para que sea bendecido a través de Dios. Así que nosotros tenemos nuestros principios, comienzos y valores a través de Dios, no de un ser humano. Amados hermanos y amigos, en esta noche yo quiero compartir con ustedes un tema muy importante e interesante donde quiero, así como también predico la palabra de Dios, enseño, porque es importante, es necesario de que cada uno de nosotros conozcamos el propósito que Él tiene con nosotros. Y en esta ocasión quiero tocar acerca de lo que habla en la creación de Dios, cómo fue creado el cielo o los cielos y la tierra, de qué manera se creó, qué es lo que la Biblia nos enseña según el principio de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ahí Dios comienza a mostrarnos y explicarnos cómo Dios creó o cómo comenzó con la creación. Ese es lo que quiero yo compartir con cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta noche. Si usted quiere tomar nota y poder aprender un poco, porque es el propósito de nosotros compartir lo que hemos recibido de parte de Dios. El apóstol Pablo dice que lo que hemos recibido por gracia, de regalo, debemos también compartirlo, darlo por gracia. Es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Es que voy a estar explicando por qué dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Voy a estar explicando detalle por detalle a lo que se refiere y cómo, y por qué habla de esta forma, y voy a estar usando ejemplos ya literales que existen sobre la faz de la tierra para que nosotros a través de ello podamos entender un poco más acerca de lo que se refiere y por qué habla de esa manera, cómo estaba todo y cómo comenzó todo. Quiero explicarles un poco, tomar esto que han dicho los científicos aún, que cuando la Tierra se formaba, que fue como una explosión, de esa manera lo presentan los científicos, las personas que hoy en día tienen capacidad, de una manera como Dios se la ha dado. Ellos presentan que cuando Dios creaba los cielos y la tierra, que todo surgió como una explosión. A cierta forma ellos explican de esa manera, pero quiero decirles algo. ¿Por qué no podemos definir y decir que fue como una explosión? Le voy a explicar la razón. Porque nosotros conocemos que una explosión depende de algo que ya está creado. Nunca una explosión se va a formar o va a aparecer o va a salir de algo que no está, sino que una explosión, humanamente hablando, depende
de algo que ya existe. Por ejemplo, cuando explota un volcán, sabemos que es un volcán que ya está formado y de lo que está dentro es lo que crea una explosión de la fuerza que está dentro y una bomba. Y podríamos usar muchos ejemplos y los científicos lo presentan de esa forma. A lo mejor es una idea donde podría ser como algo explosivo cuando Dios formaba y creaba los cielos y la tierra, porque yo creo que fue tan fuerte los truenos como rayos, a lo mejor podríamos decir, cuando aparecía todo de la nada y se comenzaba a formar. Y de esa forma, ¿verdad?, se basan los científicos para darnos a conocer cómo ellos, en su capacidad, según la que Dios les ha dado hasta hoy, ellos pueden explicarlo de esta forma, pero ahora vamos a presentar. Cuando dice en el principio, o sea que en el comienzo de la creación, aquí habla de esto, que en el comienzo de la creación, primeramente Dios creaba dos cosas muy importantes. Y lo primero que Dios creaba eran los cielos. Y segundo, era la tierra. Ahora, ¿por qué razón? Le voy a explicar un ejemplo. Cuando nosotros humanamente tomamos la decisión de crear algo, diseñar algo, construir algo, por ejemplo, un edificio, una casa, etcétera, o una habitación, lo primero que elegimos es el lugar donde vamos a construir lo que nosotros vamos a construir. Primeramente elegimos el lugar y cuando el lugar ya está diseñado y planificado, entonces construimos lo que nosotros vamos a construir. Entonces, ¿qué es lo que representa el cielo o el universo? Podemos decir de otra forma mejor. Lo que representa el cielo, que primeramente Dios creó el universo, que fue el lugar que Dios eligió y diseñó. Por eso dice que en el principio Dios creó los cielos. Primeramente Dios creó los cielos, que es el universo. Un lugar tan amplio, tan espacioso, un lugar infinito que no tiene límite. Y en medio de eso infinito, después creó la tierra. O sea que primeramente Dios creó y diseñó el lugar. Y en medio de ese lugar tan infinito, tan amplio y profundo, iba a establecer un fundamento literal, físico. ¿Cuál sería la tierra? Por eso dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Primero creó el lugar, repito nuevamente, lo diseñó, lo modificó de la manera como él quería que fuera. Y después estableció el fundamento, la tierra. Gloria a Dios. Por eso dice así que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Quiero tocar otro punto muy importante aquí. Algunas personas que han tratado de explicar lo que habla Génesis en el principio de la creación, han dicho que cuando Satanás cayó del cielo, que supuestamente fue tan fuerte su caída, que aquel barranco que se encuentra tan grande en Arizona, que cuando Satanás cayó en ese lugar, que hizo un hueco muy grande, un barranco, como nosotros conocemos, un hoyo tan profundo. Amados hermanos en Cristo Jesús, quiero explicarles claramente que eso es totalmente erróneo. En primer lugar, Satanás era un ángel y ese espíritu no era un robot, ni un ser como una peña, como una piedra, tampoco como una montaña o como una isla que descendía del cielo para caer y tocar tierra. No, amados hermanos en Cristo Jesús, eso es totalmente erróneo, no. Porque aquel querubín era un ángel y ahora se conoce de una manera diferente, con diferentes nombres, ¿verdad? No voy a hablar acerca de eso, solamente estoy explicando eso porque quiero explicarles que cuando Satanás había sido echado fuera del cielo, todavía no existía la tierra. En otro video que publiqué, que se encuentra en mi página de Facebook y también en YouTube, ahí explico exactamente el acontecimiento y cómo, porque estoy explicando una revelación que Dios me dio. Pero este es otro asunto. Por ahora estoy explicando esto. Que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y por qué cree usted que dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Le voy a explicar la razón. Y escuche este ejemplo. Le decía que cuando nosotros vamos a construir primeramente una casa, un edificio, primeramente elegimos el lugar, el terreno. Y cuando tenemos ya el lugar diseñado, planificamos lo que vamos a hacer. Entonces ya nosotros comenzamos a escarbar ese terreno. ¿Y qué comenzamos a formar en ese momento? Comenzamos a desordenar el lugar. Lo comenzamos a desordenar ese lugar y se comienza a ver completamente desordenado porque estamos preparando el terreno, o sea, preparando el lugar donde vamos a establecer un fundamento y ese fundamento tiene que tener una base bajo tierra. Entonces nos vemos obligados a escarbar el terreno y se ve todo desordenado. En nuestro país
se hace totalmente diferente que aquí. Usted sabe que lo hacemos todo a mano, pero aquí en este país se hace todo con máquinas, diferentes máquinas pesadas, y comienzan a escarbar, especialmente cuando va a ser un edificio, comienzan a mover toda la tierra que está, la primera superficie del terreno, la capa floja, comienzan a moverla y hacerla por un lado. Entonces usted ve que todo está hecho un desorden cuando comienzan a crear el fundamento para llevar a cabo el propósito. Es un ejemplo. Entonces, humanamente nosotros diseñamos, o sea, lo que vamos a establecer dentro de ese terreno, y comenzamos a escarbar. Y cuando está escarbado, ya preparado, entonces comenzamos a establecer el fundamento, la base que va a sostener la estructura. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en este momento? Por eso dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Escuchen muy bien. Porque la tierra era la base, la estructura que iba a sostener toda la creación literal. Cuando nosotros, los seres humanos, establecemos primeramente la base, cuando hemos escarbado la tierra, entonces comenzamos a preparar lo que se llama la estructura, o sea, de madera. Nosotros aquí en los Estados Unidos le llamamos, ¿verdad?, en inglés framing, que sería la frameatura o el esqueleto que se construye a través de madera. Y cuando usted comienza a hacer esa estructura, por ejemplo, por supuesto que se mira totalmente, primeramente la tierra, el terreno se mira desordenado, porque es un desorden completamente. Personalmente, yo soy una persona que construyo. Y cuando comenzamos una construcción, ¿sabe qué hacemos? Tenemos material aquí, tenemos material allá, tenemos herramienta aquí, herramienta allá, y tenemos todo completamente desordenado. Y si tenemos que escarbar para comenzar a establecer un fundamento, se mira un desorden completamente. Pero así se comienza. Entonces Dios primeramente eligió el lugar, o creó el lugar. ¿Cuál era los cielos? Lo presenta los cielos, pero era el universo. Y en medio de ese universo entonces se estableció el fundamento, la tierra, que cuál sería la base fundamental y principal que sostendría toda la creación literal. Mi alma te alaba, Padre Santo. Por eso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Por qué razón usted cree que había oscuridad en ese tiempo? Usted dirá, pero Dios necesitaba luz para trabajar. Escuche muy bien, Dios no es un ser humano y no podemos traerlo y ponerlo al lado de nosotros y compararlo con la capacidad del ser humano, porque Dios no es un ser humano. Nunca podemos comparar a Dios con nosotros, porque nosotros hemos sido creados por Dios como seres humanos, pero Dios no es un ser humano. Dios no necesita de ninguna luz literal, física, para llevar a cabo su propósito, porque Dios es un ser espiritual. Entonces, en ese momento, solamente existía, cuando creó Dios primeramente los cielos y luego la tierra, pero había una oscuridad. ¿Por qué razón había una oscuridad? Le voy a explicar por qué razón. Porque todavía no estaba cuál da la luz, que se llama el sol. Por eso estaba oscuro, por eso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En otras palabras, sobre la tierra había una superficie y estaba llena de oscuridad. Asimismo, a un lado de la tierra, todo el universo, donde nuestros ojos podrían ver en ese momento, estaba completamente oscuro. Por eso dice que la tierra estaba en esa condición y se miraba como un desorden, porque Dios solamente estaba estableciendo la base y comenzaba, por ejemplo, una construcción como nosotros los seres humanos hoy en día lo hacemos. Cuando comenzamos la construcción de algo, por supuesto que así se mira un desorden. Gloria a Dios. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, cuando Dios creó los cielos, el universo y la tierra, porque Él solamente dijo la palabra. Usted nunca ponga en su mente que Dios tuvo que andar como un ser humano, usando herramientas para construir, para crear, y buscando de aquí para allá, jalando, para llevar a cabo, ¿verdad? Como nosotros hacemos a veces en nuestro país, hacemos adobes, hacemos ladrillos y tenemos que arrancar la tierra, prepararla, mojarla y después tener que acarrearla de un lado para otro. Escuchen muy bien, Dios estaba creando todo, lo estaba creando con su poder. Y la palabra, cuando Dios daba la palabra, aparecía. Ahora, mucha gente cree que cuando dice la Biblia que y miró Dios que era bueno, que Dios se quedó sorprendido de lo que estaba apareciendo cuando decía la palabra. No, sino que Dios primeramente planificó todo lo que estaba creando y había un propósito, un plan definido. Ya todo estaba diseñado y formado para que a través de esa creación nosotros los seres humanos seríamos beneficiados. Y nosotros seríamos los seres que le daríamos uso para beneficio propio.
Y por eso mismo Dios estaba creando todo, no a causa de Dios, no por la causa de Él, no es porque necesitaba la creación, no, por supuesto que no, sino que cuando Dios comienza a crear la creación, la estaba creando para nosotros. Para nosotros, escuchen muy bien, nosotros es importante que aprendamos a conocer nuestros valores. ¿Cómo nosotros como seres humanos podemos conocer nuestros valores? Primeramente tenemos que darnos cuenta quién es Dios, nuestro creador, para nosotros saber quiénes somos. Porque mucha gente que hoy en día cree que no hay un Dios, así mismo sus valores están por el suelo porque no tienen valor. Porque ¿quién nos da nuestros valores a nosotros? Es Dios. Y nosotros los seres humanos hemos sido creados y fundamentados, establecidos en el diseño, quien es Jesucristo. Por eso, si usted lee lo que dice en Efesios, su capítulo 1, versículo 3 y 4, ahí el apóstol Pablo recibe la revelación tan impactante y poderosa a través del Espíritu Santo, donde se le da a conocer cómo nosotros los seres humanos fuimos creados y diseñados en Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que la creó en el amor de Jesucristo para que nosotros seamos bendecidos y beneficiados a través de Jesucristo. Ahora, si usted se pregunta cuánto Dios ama a su Hijo amado, escuche muy bien. Nuestro amor que nosotros hoy en día tenemos de parte del Padre viene del enlace que se encuentra enlazado en Jesucristo. Ahí viene el amor que nos tiene el Padre a nosotros. Por eso dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que toda persona, todo ser humano que escuche la voz de Dios y cree en su Hijo amado que nos ama tanto, y que Él es la razón por la cual vino sobre la faz de la tierra. Dice, para que en Él creen, no se pierdan más, tenga vida eterna. Un lugar, no solamente se nos da un lugar en esta tierra, sino que también en el cielo. Hay otro lugar donde a través del tiempo nosotros aquí, cuando cumplamos nuestro propósito en la tierra, entonces seremos trasladados a aquel otro lugar por una eternidad. Porque dice que no envió Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo. Escuchen muy bien, por eso nosotros los hijos de Dios no podemos condenar cuando predicamos. Debemos de expresar y dar a conocer el amor que Dios nos tiene cada uno de nosotros, porque lo que hay en Dios es amor. Y porque nos ama tanto, por eso mismo a veces nos redarguye, nos habla fuertemente, nos pone un alto y a veces nos hace cualquier cosa por el amor que nos tiene a nosotros. Porque si Dios no nos amara a nosotros, ¿qué le importaría a Dios? Dios nunca creó al ser humano y lo plantó sobre la faz de la tierra para que fuera un ser perdido en medio de un planeta tan inmenso. Hablando de la tierra, en medio de un lugar tan infinito que no podemos conocer su límite. No, amados hermanos, en Cristo Jesús, Dios no creó al ser humano con ese propósito. Dios nos creó a nosotros en su propósito. Ahora está en nosotros. Si nosotros cumplimos y respondemos al propósito de Dios, o nosotros vivimos en esta tierra perdidos en nuestro propio propósito en contra del propósito de Dios. Amados hermanos en Cristo Jesús. Entonces se encontraba la tierra en esta condición. Ahora cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas porque habían aguas. Cuando Dios creó el universo y la tierra, y dijo la palabra, apareció con agua, entonces el agua se encontraba en diferentes lugares. Por eso dice que el Espíritu de Dios, y cuando dice el Espíritu de Dios, no está diciendo que había otro Espíritu aparte de Dios, sino que estaba hablando, se refiere al personaje de Dios en su majestad. Porque ese Espíritu, Él se movía, porque Él estaba creando la creación humana, la creación que cual sostendría todo lo que vendría después. Ahora, ¿por qué se miraba la tierra vacía y desordenada? El ejemplo que les presenté anteriormente, que cuando comenzamos una estructura, primeramente comenzamos a crear todo, las paredes, y si hacemos una pared de bloque, por supuesto, claro que no se va a mirar tan vacía la pared del lugar, porque claro que estamos creando completamente cubriendo la pared, pero aquí en los Estados Unidos se hace diferente. Se hace la estructura primeramente de madera, después se cubre por fuera y se cubre por dentro y se diseña todo por dentro y se va llevando a cabo lo que es las paredes por dentro, el piso, las puertas, las ventanas y después por fuera y luego el techo completamente. Y ya cuando toda esa obra queda terminada, ya no se mira, porque después de que una casa es construida aquí en los Estados Unidos, estoy usando este ejemplo, después de que es construida completamente, queda terminada, se le pone todo lo que va a llevar adentro, entonces ya no se mira vacía por dentro. Y por fuera se diseñan jardines. Así es la forma como se construye aquí en los Estados Unidos. Se le hace jardines a la casa para que tenga una figura y un diseño completo donde se mire completamente ya no la tierra desordenada donde se escarbó, sino que ahora, después de que la obra, la estructura es construida, entonces se lleva a cabo su terminación y después ya la tierra se compone, se vuelve nuevamente a su lugar y entonces se diseña el jardín y queda completamente terminado.
Y esto es lo que estaba pasando, por eso Dios lo presenta que la tierra estaba completamente desordenada y vacía, porque solamente la tierra era el fundamento y la base cual iba a sostener la creación que vendría después, donde iba a ser agregado todo y establecido sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué pasa después? Donde Dios comienza creando paso por paso lo que iba a crear y establecer sobre el fundamento que sostendría la creación. Entonces podemos ver que aquel vacío que estaba iba siendo cubierto y llenado. Por eso vemos más después, y voy a seguir leyendo, porque solamente estoy explicando. Y dice en el versículo 3, aquí voy a explicar algo diferente. No sé cómo usted va a entender esto, cómo usted le va a parecer escuchar esto, porque sabe que nosotros a veces tratamos de explicar la palabra de Dios en nuestra capacidad humana, y por esa razón nosotros caemos en el error de que no podemos darle la interpretación de la palabra. Pero cuando nosotros, Jesucristo lo dijo, que el Espíritu Santo sería quien nos enseñaría la palabra, el Espíritu Santo, el intérprete de la palabra de Dios, nos explicaría exactamente qué es lo que dice la palabra, a qué es lo que se refiere y qué ejemplo nosotros podemos usar, o nos hace el ver a nuestra capacidad humana y entendimiento humano en lo físico, para que a través de ese ejemplo, como Jesucristo lo usó en aquel tiempo, nosotros podamos entender a lo que se refiere. Hace una comparación de ejemplos usando lo creado, lo que ya está sobre la faz de la tierra, para que a través de lo que nosotros podamos ver, porque nosotros los seres humanos a veces tenemos que ver para creer, porque si nosotros no lo vemos, a veces nuestra mente comienza, como cuando uno dice que está enamorado de otra persona y comienza a ver maripositas y no puede entender las cosas. Entonces así somos nosotros los seres humanos, y por eso a veces es necesario que tengamos un ejemplo literal enfrente de nosotros, para que a través de lo que estamos viendo, y si es posible palparlo con nuestras manos, para poder entender a lo que se refiere la palabra de Dios. Y dice aquí en el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mucha gente ha dicho, según lo que se entiende hasta hoy, que aquí Dios creó el primer día. Quiero decirles algo, amados hermanos en Cristo Jesús, quiero decirles que no. Aquí Dios no creaba el primer día. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Dios? Ahora aquí nos está enseñando uno, y comienza a hablar y nos comienza a referir y explicar, dándonos una orientación a que nosotros los seres humanos íbamos a ser creados y diseñados y formados, que teníamos que vivir a través de tiempo sobre la faz de la tierra, y que tendríamos que hacer las cosas a través de días. Por eso Dios comienza a explicar aquí cómo nosotros seríamos formados y a través de qué base nosotros nos guiaríamos para vivir sobre la faz de la tierra. Por eso dice aquí, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Escuche, pero aquí, ¿por qué razón? No era el día todavía, como dicen muchos. ¿Por qué razón? Porque cual forma un día, sabemos perfectamente que el día comienza a ser formado con la luz, o sea, primeramente con la oscuridad, porque en el principio estaba la oscuridad y después se creó la luz, y cuando se creó la luz alumbró, ¿cuál es el sol? Entonces ahí es cuando se comienza a formar el día, porque Dios no había formado ya el día, sino que comenzaba apenas la formación de la creación. Y lo que Dios estaba haciendo, que estaba explicando, que vendría después de toda la creación, se formaría un día, y a través de ese día sería el comienzo donde el ser humano dependería de ese tiempo marcado, donde conocemos perfectamente que un día está formado y diseñado de 24 horas, como el ser humano hoy en día, la capacidad que Dios le ha dado. Así nosotros hoy en día dependemos de ese tiempo, y a nosotros como seres humanos, este cuerpo es importante y necesario que descanse durante la noche, no durante el día, que duerma, donde el cuerpo se relaja y descansa completamente, y durante el día fue diseñado para nosotros poder ver, porque nosotros, humanamente hablando, no podemos ver en la noche. Cuando está bien oscuro, necesitamos algo para que nos alumbre, y por eso mismo Dios dejó la noche para que nosotros a través de ese momento podamos descansar, y a través del día podamos trabajar. Hay muchos versículos donde Jesucristo explica que debemos de trabajar durante el día, mientras la luz alumbre, nosotros debemos de trabajar. Entonces aquí Dios habla solamente y nos da una evidencia y una forma como nosotros viviríamos sobre la faz de la tierra, que habrían días, y nosotros viviríamos a través de días, a través del tiempo, a través de las horas, a través de los minutos, a través de los meses, las semanas y los años. Así nosotros, y cada tiempo en nosotros marcaría y nos daría a conocer que tenemos que hacer las cosas ya todas ubicadas a través del tiempo. Por eso nosotros, si se da cuenta que hoy el día se terminó, podemos decir bíblicamente que el día comenzó, que es el día que viene. Ahora comienza la noche hasta las 6 de la mañana, y de las 6 de la mañana, cuando comienza claridad, a las 6 de la tarde, ahí termina el día. Gloria a Dios.
Y por eso Dios comienza a adiestrarnos a nosotros, explicándonos cómo vendría toda la formación y la guianza, una orientación, para que cuando se llegue el momento nosotros ya estemos preparados para recibir lo que vendría. Eso es lo que está diciendo Dios. Por eso dice, y vio Dios que la luz era buena. Después dice, cuando Dios habla de día, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, ¿qué está diciendo Dios aquí? Mucha gente cree que cuando Dios formó el día, Dios se sorprendió cuando vio de Dios que la luz había aparecido. Amados hermanos, aquí todavía no ha sido creado el sol ni la luna, porque Dios apenas ha comenzado con la base que sostendría, o sea, esa estructura, la tierra, y todavía Dios apenas está creando todo. Mucha gente cree que Dios creó el primer día y que Dios esperó como un ser humano que solamente pudo crear esto durante un día, 24 horas, que Dios tuvo que esperar días y días para llevar a cabo su creación. Amados hermanos de Cristo Jesús, estamos poniendo a Dios al nivel de un ser humano, la capacidad y de la forma que el ser humano hoy en día trabaja. Quiero decirle que eso es totalmente erróneo. No sé qué va a pensar usted de esto, pero ¿sabe qué? Pregúntele al Espíritu Santo y a ver qué el Espíritu Santo le dice, a ver si el Espíritu Santo va a dar diferentes informaciones a usted y a otra persona. No, amados hermanos, en Cristo Jesús el Espíritu Santo no fue enviado para confundir a nadie y para llevarlos al error. Tenemos que saber eso perfectamente, que el Espíritu Santo ha sido enviado a través de Jesucristo. Él lo dijo, que el Espíritu Santo vendría y nos guiaría, nos orientaría y capacitaría a toda verdad. Si el Espíritu Santo me dijo esto, y el Espíritu Santo a usted le dice otra cosa, entonces quiere decir que no estamos en el mismo espíritu. Tenemos un problema usted y yo, porque no nos estamos entendiendo. Pero si estamos siendo guiados por el mismo Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos conecta y nos hace ver a lo que nos está hablando. Y yo se lo digo porque he tenido esa experiencia que he estado compartiendo y enseñando la palabra, y el Espíritu Santo nos ha hecho ver y entender y mostrando muchas cosas que humanamente no hemos podido comprender. Y por eso Dios dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí nuevamente nos sigue orientando que el día, ¿por qué se le llama día? Porque día, bueno, cuando se nombra día, sabemos que está formado un día de 12 horas de noche y 12 horas de claridad. Pero cuando él habla día, entonces se refiere completamente ya a un día formado. Y es lo que está diciendo aquí, que un día sería formado primeramente de la oscuridad y del día. Por eso dice Dios, y habló Dios del día. Por eso dice, y dijo Dios sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. No era que cuando Dios está hablando esto, que cuando iba a crear el sol, que iba a estar mixeado completamente como cuando usted y yo ponemos un vaso de chocolate y le ponemos leche y se mixtea y no sabemos, ¿verdad?, cuál es la leche y cuál es el chocolate, sino que cambia de color. No. Cuando Dios habla así, de esta forma, y dijo Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y como Dios separa, está hablando de eso. Separación es darle nombre a cada uno. A eso se refiere Dios, no que está apartando. No, Dios no está apartando porque estaba mixteada la oscuridad, o iba a estar mixteada la oscuridad con la claridad cuando iba a ser creado el sol. No, sino que Dios le está dando nombre y está separando. Por ejemplo, si hay varias personas aquí enfrente de mí, yo le digo fulano y tal, voy a hacer los grupos de personas, y yo comienzo a nombrar a las personas. Si pongo a un lado una persona, le digo, tú fulano tal, vente para acá, y tú fulano tal, vente para acá. Yo lo estoy separando, pero ya tiene nombre. Y lo que Dios está diciendo aquí, que le está dando nombre a cómo se llamaría lo que era oscuro y cómo se llamaría lo que era claridad. A eso se refiere, por eso Dios está hablando así. Dios, ¿sabe qué algo? Cuando un padre, voy a usar este ejemplo, comienza a instruir a su hijo, y su hijo apenas comienza a hablar, a dar a conocer, ¿verdad? El padre le comienza a darle a conocer el padre a su hijo y a orientarlo, comienza a explicarle. Tiene que comenzar a explicarle poco a poco a la capacidad de su hijo, porque si el padre o la madre le hablan un vocabulario al hijo cuando el hijo apenas está comenzando a entender, ¿sabe qué? Lo va a confundir. Y por eso mismo Dios de esa forma nos habla a nosotros, como seres que completamente necesitamos de Dios y que dependemos completamente de Dios. Por eso Dios comienza a hablarnos de esa forma, para que nosotros comencemos poco a poco a entender el propósito y plan de Dios y la creación, y cómo nosotros vamos a ser formados y de qué manera nosotros vamos a vivir o viviríamos sobre la faz de la tierra. Por eso Dios estaba mencionando días, porque cuando aparecería el día después, entonces ya el ser humano, nosotros no seríamos sorprendidos. Por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo, ¿sabe qué, hijo? Vamos a ir a cierto lugar,
pero vamos a pasar un camino donde hay muchas piedras, donde es peligroso. Y ya cuando pasemos todo esto, vamos a llegar al lugar donde necesitamos llegar, vamos a cruzar un río, vamos a cruzar un puente. Usted comienza a darle a conocer a su hijo el camino que va a pasar, porque su hijo no conoce el camino. Entonces usted lo está guiando y orientando, le está explicando detalle por detalle. Entonces cuando su hijo comienza a pasar ese camino y a caminar por el camino, ya su hijo ya sabe lo que usted le dijo. Entonces su hijo ya no es sorprendido, porque ya está capacitado y orientado a través de usted. Y su hijo comienza a caminar poco a poco y se da cuenta de lo que usted le dijo y le explicó. Y ya el hijo no se queda sorprendido, sino que pasa lo que tenía que pasar y llega a propósito que tienen los dos, o el padre con el hijo. Asimismo, Dios estaba usando estos ejemplos para que nosotros fuéramos orientados y a través de todo lo que Dios estaba haciendo, nosotros fuéramos dándonos cuenta de la secuencia que lleva todo lo que habla la creación. Me llama Talaba Padre Santo. Por eso dice en el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, donde digo, ¿verdad? Que le dio nombre, está dándole ya nombre aquí, antes que viniera, porque Dios nos está preparando, orientando para llevarnos a un modelo de vida, donde nosotros como seres humanos creados por Él mismo, seríamos ya orientados y capacitados para cuando se llegue el momento, nosotros ya sabemos cómo sería todo. Bendito sea tu nombre para siempre. Ahora, en el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, lo que decía anteriormente, y fue la tarde, lo que comentaba el otro día, y fue la tarde y la mañana un día. Escuchen muy bien. Aquí aclara nuevamente donde Dios dice que el día completo sería formado primeramente de noche, luego de claridad. Por eso menciona primeramente la tarde y después menciona el día. No está mencionando primeramente el día, después la tarde, no. El día, en el principio, cuando Dios creaba, fue primeramente formado. Desde ese principio, desde ese comienzo, desde ese origen, cuando comenzó la creación, el día está formado primeramente 12 horas de noche, de oscuridad, y 12 horas de claridad de día. Entonces el día comienza desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Primeramente son 12 horas de oscuridad de noche y luego 12 horas de claridad, pero nosotros hoy en día se nos ha enseñado, fuera de la Biblia, donde nosotros decimos que de las 6 de la tarde a las 12 de la noche es medianoche, después comenzamos que a la 1 de la mañana comienza el día. No, ahí está completamente erróneo. Después de que pasan las 12 horas, decimos que comienza nuevamente, sigue todavía el día, no ese día termina. Así que tenemos 12 horas de oscuridad y 12 horas de día para trabajar, amados hermanos en Cristo Jesús. Así es como está formado el día, los días, según el comienzo o el origen de la creación, cuando Dios creaba todo desde el comienzo, el principio. Mi alma te alaba, Padre Santo. Dice en el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Por eso dije anteriormente que cuando Dios creó el universo, los cielos y la tierra, apareció cuando él dijo la palabra con agua. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios en esa creación? Porque Dios solamente decía la palabra y aparecían las cosas, pero ya estaba todo formado y diseñado, que cuando Dios dijera la palabra, en esa palabra que Dios iba a decir, ya estaba nombrado y diseñado un cierto de especies o cualquier cosa, o la creación de los árboles, todo lo que se conoce en Génesis. Por eso cuando Dios decía la palabra, todo eso ya estaba formado, que a través de una palabra que Dios iba a decir, iba a aparecer según lo que Dios había planificado. Amados hermanos de Cristo Jesús y amigos que están escuchando en este momento, por eso dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora dice en el versículo 6, luego dijo Dios, hagamos expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios después? Comenzó a ubicar las aguas, porque las aguas estaban por todo lugar. Entonces Dios comienza a ubicar las aguas. Y cuando Dios ubica las aguas y la pone en su lugar, sabemos perfectamente que el lugar más grande y más amplio y más profundo, donde se encuentra una muchedumbre de agua, podemos decir, es el mar. Y cuando Dios formó el mar, lo formó de las aguas que estaban y ubicó todas las aguas en ese lugar y le llamó su nombre mar o mares, y a lo que corría por aparte, que eran arroyos, como hoy en día se conoce, y ríos, Dios le puso su nombre porque era totalmente, ya no el agua estaba ahí como el mar, sino que ahora vemos que es totalmente una diferencia, donde el poquito de agua comienza
a correr en la tierra, y por eso aquí dice que Dios ubicó todo, lo puso en su lugar. Y dice el versículo 9, digo también Dios, por eso aquí habla nuevamente, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Mucha gente cree que aquí Dios en el segundo día, hablando humanamente, que Dios estaba creando toda la creación a través de días. Entonces ya aquí contaríamos 48 horas en el tiempo humano. Dios entonces se tomó 48 horas en el tiempo humano, como el ser humano lo plantea y lo dice durante esa creación, amados hermanos de Cristo Jesús. En primer lugar, Dios no está a través de tiempo como nosotros. Dios está en una eternidad y en Dios no hay tiempo. Dios no estaba creando esto a través de tiempo, sino que nos estaba mostrando a nosotros y enseñando, no porque Dios lo estaba haciendo a través del tiempo o tenía que usar el tiempo para crear la creación, no, sino que Dios nos estaba enseñando, como dije anteriormente, porque nosotros éramos los que íbamos a depender del tiempo y hacer las cosas formados a través de días. Y lo que hoy en día se conoce durante el tiempo, amados hermanos de Cristo Jesús. Digo también Dios, júntese, escuche, las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, cuando se dice y vio Dios que era bueno, la gente cree que Dios estaba quedándose sorprendido de lo que estaba apareciendo, que Dios simplemente estaba diciendo la palabra y aparecían muchas cosas, y Dios, al ver que las cosas aparecían, Dios se quedaba sorprendido como, wow, esto es impactante, porque así se presenta hoy en día, amados hermanos. Dios no está al nivel de nosotros. De eso lo sabemos perfectamente, muy bien. La Biblia explica claramente quién es Dios. Dios no tiene existencia, Dios no tiene principio. A Dios no se le puede decir que Dios existe, porque Dios no es como nosotros, que hoy está y mañana desaparece. A eso se le llama existe o existió. Dios no. Dios es un ser que está y siempre ha estado y lo estará por los siglos de los siglos, por la eternidad. Pero Dios no es un ser de existencia como el ser humano, que tiene que depender de algo y después desaparece. No, como un árbol que hoy está, hoy existe y mañana no existe. Dios no, amados hermanos de Cristo Jesús. A Dios no podemos referirnos a Él con ese vocabulario, con esa forma, con ese estilo de nosotros comunicarnos como seres humanos. Para nosotros se nos ha dado cierto vocabulario porque somos seres humanos, pero para cuando nos referimos a Dios tenemos que saber perfectamente que Dios es un ser eterno, que ningún ser humano conoce el principio, porque Dios no tiene principio, tampoco tiene fin, y no podemos explicarlo, porque así estamos limitados en nuestra capacidad de conocimiento. Y aquí habla exactamente lo que dije anteriormente, que Dios ubicó todo en su lugar y le puso nombre a las aguas, porque así estaba. Cuando Dios hizo la creación, así estaba el universo, los cielos con aguas y también la tierra. Y cuando Dios comienza a ubicar las aguas en su lugar, entonces lo seco Dios le llama tierra. ¿Y por qué le llama? ¿Por qué Dios descubrió eso seco, para que fuera tierra? Escuche muy bien, porque en eso seco iban a vivir seres que solamente tenían que estar sobre lo seco, que cuáles somos nosotros y ciertos animales, más en los mares o en el mar iban a haber también animales que dependerían, iban a estar dándole uso a esa agua. Por eso Dios hace la separación, porque después de todo eso, cuando Dios separa, comienza a crear. Entonces, ya después de que está creado el fundamento y está todo ubicado, entonces Dios ya comienza con la creación, comienza a establecer todo, como presenté el ejemplo anteriormente de una estructura, de una casa o de un edificio. Eso era lo que estaba haciendo Dios, y estamos usando este ejemplo porque no hay otra forma en que podamos explicarlo. Es la única manera. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Escuchen muy bien. Ya que Dios entonces separó las aguas y las ubicó en su lugar, entonces ya quedaron partes de la tierra seca. Ya no había agua y habían lugares donde ya el agua estaba, ¿verdad? Donde la ubicó Dios y le puso nombre. Ya que está eso ya formado, entonces Dios ya comienza con la creación. Y aquí comienza Dios a crear. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé su fruto según su género. Cuando dice según su género, sabemos perfectamente que estaban apareciendo diferentes clases de árboles y cada árbol daría un fruto diferente. Por eso habla de géneros, como cuando se refiere a generación entre la humanidad. Cada generación, por ejemplo, yo soy una generación, mis hijos son otra generación, y así está hablando Dios, géneros de diferencia.
entre árboles. Por eso dice que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Aquí ya va mencionando Dios 3 veces de días, y nos sigue explicando, y no deja, ¿verdad?, en esta creación seguir explicando y dando a conocer. Por eso habla de días, pero todavía, como dije anteriormente, aquí todavía no está un día, amados hermanos de Cristo Jesús. Todavía el día no había sido formado, sino que Dios solamente está hablando para llevarnos a nosotros, introduciéndonos a lo que vendría después. Es lo que está diciendo Dios. En el versículo 14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras. Escuche esto: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Ahora, cuando dice haya lumbreras en expansión, se está refiriendo al lugar, el espacio en el universo. A eso se refiere. Y ahí está apuntando Dios. Ahí en ese lugar que hayan, que surjan, que aparezcan ciertas cosas en el espacio, en el universo. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Por eso dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Y cuál sería esa lumbrera que separaría? O sea, la oscuridad, y sería claridad. Sabemos perfectamente que lo es el sol. Y es lo que está explicando Dios. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora, ¿de qué estaciones está hablando Dios? Sabemos que el año tiene 4 tiempos o estaciones. Sabemos que está el invierno, la primavera, el otoño, el verano. A eso se está refiriendo Dios. Y por eso Dios está creando esto, para que marque ese tiempo, porque nosotros, los seres humanos que vendríamos a ser creados después, necesitaríamos de ese tiempo. Y no solamente nosotros, sino que la creación que Dios estaba creando sobre la faz de la tierra iba a necesitar esas 4 estaciones del año. Y por eso mismo Dios está creando eso, porque Dios sabía perfectamente. Dios es un ser perfecto. No es como nosotros, que comienza una obra y a medio de la obra tiene fracasos, le salen malas cosas y después no sabe qué hacer. Dios no es así. Dios conoce perfectamente y sabe lo que hace y por qué lo hace. Todo en perfección, porque Dios es un ser perfecto. Y a Dios no le hace falta sabiduría, menos poder, para hacer lo que Él quiere hacer. Y no hay ningún ser que pueda detener lo que Dios quiere hacer, porque todo ser que existe hoy sobre la faz de la tierra ha sido creado. ¿Por quién? Por Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Para días y años, y sean por lumbreras, escuche, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Aquí viene la creación y se comienza a formar el día. Ahora sí, hablando de lo que se conoce hoy en día, cómo se forma un día y cómo está formado el día, diseñado, y quién diseñaría ese día y quién comenzaría a formar ese día. Y dice, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras. Aquí sí ya está llevando a cabo Dios el comienzo del primer día. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, ¿cuál es el sol? Y la lumbrera menor para que señorease, ¿dónde? En la noche, ¿cuál es? Es la luna. Aquí Dios entonces comienza, ya da la palabra después que Dios nos explica. ¿Y cómo sería entonces ya que Dios comienza a crear? Por eso dije que anteriormente Dios nos estaba orientando y ahora aquí Dios comienza ya a crear el primer día y comienza a aparecer el día. Ahora dice, hizo también las estrellas. Escuche. ¿Con qué propósito Dios hizo las estrellas? Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Aquí es cuando Dios forma ya el día. Después de que nos habla 3 veces, si no me equivoco, y nos da a conocer cómo sería el día, qué tendría el día completo, la noche y la claridad. Ese sería el día ya cuando Dios forma el sol, la luna y cada cosa que Él forma, la hace en el propósito. El sol para que alumbre. El sol no solamente alumbra, tenemos que entender eso, durante 12 horas, porque en este lugar donde estamos ubicados, el sol alumbra solamente, o sea, nos pega la claridad 12 horas, pero en otro lugar el sol está alumbrando, total que el sol está alumbrando completamente todo el tiempo, y el sol es cuando marca el tiempo, y asimismo la tierra, cual gira
alrededor del sol. También la tierra está enlazada y diseñada para que a través del sol y la tierra el tiempo vaya siendo marcado. Mi alma te alaba, Padre Santo. Voy a poner un ejemplo. Si usted alrededor de su casa comienza a caminar para dar una vuelta, le va a llevar un cierto tiempo. Usted puede hacer 5 minutos, 10 minutos. Si es como una tortuga, a lo mejor 20 minutos. O sea, un ejemplo lento, ¿verdad? Y si corre, a lo mejor, perdón, 2 minutos. O sea, en esa vuelta que usted va a dar, le va a llevar cierto tiempo y eso va a marcar el tiempo. Y es lo que hace la tierra, que gira y cada vez que da una vuelta, marcan tiempo. Y a través de esa forma que gira la tierra, nosotros, ¿verdad? Recibimos el tiempo y somos guiados a través del tiempo y hacemos las cosas a través del tiempo y vivimos a través del tiempo. Pero cada vez que pasa el tiempo, nosotros, los seres humanos, ya sea que crecemos o sea que ya llegamos al crecimiento y ahora nuestro cuerpo físico, como comentaba anteriormente, comienza a desvanecerse. Y es lo que hace el tiempo, porque nosotros hemos sido creados para depender completamente del tiempo. El sol nos alumbra cuando se llega el momento que nos alumbra. Nosotros cuando la tierra da vuelta frente al sol y marca, y cuando el sol ya no alumbra, entonces le toca el turno a la luna alumbrar ese lugar que quedó oscuro, aunque no se mira claramente como el sol, pero cuando alumbra, pero podemos ver a través, cuando alumbra la luna. ¿Y qué aparece cuando entra en la oscuridad? Aparecen las estrellas. Ahora, ¿qué es lo que hacen las estrellas en la creación? Anteriormente presentaba que cuando uno termina de construir, gloria a Dios, cuando uno termina de construir una casa, le hace el jardín para diseñar, para darle vista. Aquí no solamente le hacen un jardín, sino que también la parte, el terreno que pertenece a la casa, ¿verdad? Plantan arbolitos, plantan flores y plantan semilla de grama y aparece un monte tan hermoso y se miran las casas tan bonitas cuando están recién construidas. Todo aquel desorden que había anteriormente, donde el terreno estaba desordenado, es puesta nuevamente la tierra en su lugar, se planta, se diseña el jardín, se plantan flores, se plantan árboles, se planta la grama y todo se mira hermoso. Y fue lo que Dios hizo cuando Dios creó las estrellas. El sol y la luna las ubicó ¿en dónde? En aquel lugar, en el espacio. ¿Y qué es lo que hacen las estrellas? Las estrellas decoran la creación de Dios. Mi alma te alaba, Padre Santo. Esa es la decoración que Dios le pone hasta lo infinito, donde podemos ver billones de estrellas. Y eso es lo que decora cuando, un ejemplo, aunque no me gusta hablar de este tema, pero bueno, lo voy a tocar para que entendamos un poco más. La gente que celebra Navidad, ¿qué es lo que hace? Decora su casa de luces. Y cuando la oscuridad llega, ¿qué es lo que hacen? Prenden las luces. Y esa casa se ve bonita porque está adornada y decorada con luces de diferentes colores. Y es lo que hizo Dios en su creación. Estableció en el universo esa decoración. ¿Cuáles son las estrellas? El sol, la luna, etcétera. Todo lo que se conoce. ¿Y qué es lo que hace el universo? El universo es una evidencia del poder y la majestad de Dios. El universo es tan infinito, es tan amplio y tan profundo que humanamente no podemos entender y explicar hasta dónde está la orilla del universo. Si tiene orilla, no lo sabemos. Sabemos que es un lugar tan amplio, tan profundo, tan espacioso, donde eso mismo nos da a conocer y marca del Creador que creó la creación que hoy en día existe y la creación del universo. Si Dios fuera un ser como hoy en día lo plantea el ser humano, ¿sabe qué hubiera creado? Algo un poquito más grande que lo que crea el ser humano a su capacidad. Pero no, Dios creó el universo dando a conocer su poder. El universo representa lo que hay en Dios, en su poder, en su majestad. ¿Quién es Dios? El universo es la evidencia plena donde nosotros podemos observar y contemplar que el Creador mismo que creó el universo nosotros no es cualquier ser, amados hermanos de Cristo Jesús, pero ese ser que creó ese universo y que nos creó a nosotros nos tiene un amor inexplicable. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Quiere vernos con una vida bendecida. Todo lo que Dios creó, como dije anteriormente, todo fue creado y diseñado para que el ser humano le diera uso a esa creación. El aire, aunque no aparece aquí en la creación del aire, pero sabemos que el aire es cual nos da oxígeno para nuestros pulmones poder seguir siendo parte de este cuerpo, porque si nuestros pulmones dejan de funcionar sin aire, entonces este cuerpo tampoco
puede tener vida, sino que se queda paralizado. Bueno, voy a estar explicando después acerca de cómo fue creado el ser humano, cómo fue formado el ser humano y cómo se moviliza el ser humano, qué es lo que hay dentro del ser humano, del cuerpo, porque sabe que nosotros solamente conocemos lo exterior, lo físico. Si nos vemos en un espejo nos podemos ver un poco mejor, de otra forma no nos podemos ver aún nosotros mismos, pero dentro de nosotros hay cosas que nosotros no conocemos. Y es lo que quiero estar explicando después cuando termine de explicar lo que he comenzado a explicar. Entonces voy a hablar un poco acerca de nosotros. ¿Qué es lo que hace el corazón en nosotros, amados hermanos de Cristo Jesús? El corazón. ¿Qué función tiene el corazón en nosotros? ¿Cómo el corazón conecta el cuerpo físico con el alma? ¿Y cuál es el trabajo del corazón? ¿Por qué razón Dios puso el corazón dentro del cuerpo humano? ¿Qué es lo que hace? ¿Y por qué la Biblia se refiere y habla de corazón? ¿Y por qué enfatiza tanto el corazón? Yo me pregunté en muchas ocasiones, ¿por qué el corazón? Yo trataba de entender, yo decía, ¿cuál será el corazón o el centro o del ser humano? Y me ponía a pensar y a tantas cosas y le pedía a Dios que a través del Espíritu Santo, y cuando recibí exactamente, porque me fui en unos versículos donde habla y se refiere a la mente y también el corazón, y yo no podía entender. Humanamente quiero decirles, quiero ser muy claro, porque Dios es testigo, no podía entender, pero yo siempre le pido a Dios que me explique a través del Espíritu Santo. Y cuando Dios me explica exactamente, yo digo, wow, eso está impactante. Por eso Jesucristo siempre se enfocó en la mente, en el corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo físico, en nuestra fuerza, en todo nuestro apogeo físico. Y siempre enfatizó eso, pero hay otras cosas más. Y les voy a explicar después, cuando termine con esa explicación, cómo es que está todo formado en nosotros, cómo estamos diseñados y cómo depende cada cosa de sí. Y cómo están enlazados todo lo que Dios ha creado en nosotros, lo que está dentro de nosotros que nosotros no conocemos aún, quiénes somos nosotros. ¿Cómo nosotros podemos conocer quiénes somos nosotros interiormente hablando? Solamente a través de Dios y a través del Espíritu Santo, quien nos muestra, nos revela y nos enseña cómo nosotros estamos formados. Amados hermanos de Cristo Jesús, espero, ¿verdad?, que lo poco que hemos compartido, como dije anteriormente, no sé qué haya usted pensado o qué va a pensar cuando escuche esto. Pero si usted no cree lo que estoy hablando, como dije anteriormente, pregúntele al Espíritu Santo. Y si tiene que apartarse un momento, separarse de todo el ambiente para tener un momento con Dios y que el Espíritu Santo le explique, entonces usted se va a dar cuenta que lo que estoy hablando no es un invento propio. Porque nunca yo podría inventarme algo así, sino que todo lo que hoy en día este servidor conoce, que es un poquito mínimo, ¿quién me lo ha dado a conocer? Y me lo ha revelado así el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo se encuentra sobre la faz de la tierra, amados hermanos y amigos, para que nosotros podamos ser capacitados. No a través de lo que hoy en día se ha formado para capacitar al ser humano, no, amados hermanos de Cristo Jesús. Eso es totalmente diferente. Y esto sí que hace la diferencia. Ha sido una bendición y un privilegio poder haber compartido con ustedes un poco, ¿verdad?, acerca de lo que habla la creación. Esperamos, ¿verdad?, que tengamos la oportunidad nuevamente para que continuemos compartiendo con ustedes lo que Dios nos da. Así que muchísimas gracias, amados hermanos, por sintonizar, por escuchar, por conectarse. Cuídense muchísimo. Dios nos lo bendiga siempre, hermanos de Cristo Jesús y amigos. Y recuerden que nuestros valores no dependen de nosotros mismos. Nuestros valores dependen solamente de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, el Dios Todopoderoso. Muchas bendiciones a todos. Una feliz noche. Dios me los bendiga siempre y hasta la próxima, cuando Dios lo permita. Gloria a Dios.